Y con muchísimo placer estamos recibiendo ya al profesor Andrés Riva Casas, con quien hemos conversado tantas veces y hemos valorado la importancia de su conocimiento para compartir en este espacio del Instituto Sescos, el Centro para Estudios de las Sociedades Abiertas. Mi estimado profesor Andrés Riva, vaya tema el que le pongo sobre la mesa ahora, ¿Cómo será la configuración del sistema internacional después de la pandemia, post-pandemia? Bienvenido, le escuchamos. Buen día, Daniel. Un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, sí, el tema que nos convoca hoy es algo en lo que creo que ya nos podemos poner a pensar, una vez que la pandemia se ha desarrollado de alguna forma y muchos países, incluso los que estuvieron peor, ya han empezado a salir y a dar señales de recuperación, ¿no? El tema es que, bueno, los países en sí han tenido diferentes enfoques sobre la pandemia, han encontrado sus formas de salir, de procesarlo, otros, como Brasil y Estados Unidos, todavía están muy complicados, pero algo diferente es, bueno, cómo el sistema internacional va a procesar este shock agudo que sufrió y que obviamente nadie esperaba, ¿no? Entonces, creo que lo primero que sería importante hacer es pintar un poco el panorama anterior a la pandemia, ¿sí? Porque el sistema internacional ya estaba de alguna forma sufriendo algunas modificaciones profundas en los últimos 10 años, pero muy marcadamente desde el año 2016, con algunos elementos que voy a comentar aquí. El primero de ellos es que había una crisis del sistema multilateral, o lo que nosotros llamamos el sistema internacional basado en reglas, que es el sistema que emergió después de la Segunda Guerra Mundial, con los organismos internacionales, con los grandes procesos de integración, ¿sí? Con el derecho internacional y las reglas internacionales que ponen cierto orden al funcionamiento del sistema y que luego se consolidó muy fuertemente después de la caída de la Unión Soviética, porque hubo un triunfo de la democracia liberal y hubo un orden internacional que se organizó en torno a los valores occidentales, ¿verdad? La democracia y el liberalismo. Y ese mundo tuvo una hegemonía de alguna forma bastante marcada en los últimos 30 años, pero en los últimos años hemos visto cómo esto se ha empezado a desmoronar de alguna manera. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque hay muchos países que formaban parte de este sistema internacional basado en reglas que han comenzado a dar claras muestras, señales de desconfianza de esas mismas reglas y de ese mismo sistema, ¿no? Y el caso más significativo, diría yo, es el de Estados Unidos, ¿verdad? Con su presidente Donald Trump, que apenas llegó a la presidencia, dio una clara señal de que Estados Unidos iba a empezar a retirarse de muchos lugares del mundo donde ejercía un rol de alguna forma de control y de contrapeso, y también iba a abandonar algunos de los procesos de integración más ambiciosos que la administración Obama había iniciado, que eran el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio hacia el lado del Pacífico, excluyendo a China, ¿verdad? Entonces, este escenario, sumado a lo que sucedió en 2016, además de la victoria de Trump en Estados Unidos, que fue el Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esto debe ser leído como el primer gran fracaso del mayor proceso de integración política y económica que es la Unión Europea. Lo que nosotros vemos es una especie de latente colapso del orden federal internacional, que es como podemos catalogar al sistema internacional que ha regido en los últimos 30 años, ¿sí? ¿Y cuál es la contracara de este colapso? Bueno, un auge del nacionalismo y de los populismos, y por lo tanto un retroceso en los procesos de integración política, comercial, económica, ¿verdad? Entonces, ese mundo que empezaba a ser endeble, donde, por ejemplo, China y Estados Unidos burlaron abiertamente en los últimos años las normas de comercio de la OMC, donde los países, de alguna forma, estas grandes potencias
empezaron a obrar cada vez en mayor medida al margen del derecho internacional, en ese escenario que estoy planteando aquí, es que llega la pandemia del coronavirus y nos supone una especie de shock, un balde de agua fría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante la pandemia respecto a las relaciones internacionales? Bueno, que ha habido una profundización de esta crisis del multilateralismo, por decir algo muy notorio, la Organización Mundial de la Salud, que debería ser el órgano rector en estos momentos y orientador, ha sufrido a tal punto de que Estados Unidos decidió abandonarla, decidió quitarle la presión, porque no confía en su liderazgo y porque además su liderazgo parece ser que no le conviene, ¿no? Entonces hemos visto un auge del nacionalismo, un recrudecimiento de las fronteras nacionales, ¿verdad? Hemos visto nuevos enfrentamientos étnicos, se han erigido nuevas barreras sanitarias que podrían configurar en el futuro, digamos, mecanismos contrarios a las normas del comercio internacional, ¿verdad? Barreras no arancelarias o pararancelarias. Y además, algo que ya comenté, pero me gustaría dejarlo establecido explícitamente, es una mayor tensión en la relación China-Estados Unidos, ¿verdad? Y esto es algo que en relaciones internacionales se conoce como el Great Power Politics, es la política de las grandes potencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que las potencias tienen este comportamiento de jugar con las reglas del sistema cuando el sistema le conviene, pero luego obrar al margen de ellas cuando estas reglas no les convienen. Y eso está pasando hoy con China y con Estados Unidos, sobre todo porque China y también Rusia, como potencias no occidentales, están desafiando abiertamente este sistema internacional de valores occidentales. Y por lo tanto, es muy probable, y yo creo que es visible, que lo quieran cambiar, que lo quieran modificar, que quieran comenzar a construir un sistema internacional que tenga otros valores. Y esos otros valores claramente no son los valores de la libertad, no son los valores de la democracia, no son los valores de los derechos humanos, es decir, valores cosmopolitas y universales que han regido las relaciones internacionales hasta el momento. Bien, entonces, la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué podemos esperar en el futuro inmediato? ¿No? Tampoco hay que ser apocalípticos, no va a haber un cambio, un colapso del sistema internacional, no va a haber un colapso de los organismos multilaterales, pero sí lo que vamos a ver es que este proceso de deterioro que ya marcaban puede ser que se vea acelerado, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se puede acelerar es la caída de Estados Unidos como principal superpotencia, que es un declive que venimos viendo en las últimas décadas, pero sobre todo por una voluntad expresa de Estados Unidos de ensimismarse, y es algo que también cuando el sistema internacional no tiene un poder hegemónico, es muy común que las potencias empiecen a empezar a mirar hacia adentro y a tomar las decisiones mirando hacia el interior de sus fronteras. Y bueno, y entonces también podemos ver que en este escenario, y yo creo que ya lo estamos viendo en varios lugares, potencias como Rusia y como China van a empezar a desafiar con mayor determinación el poder de Estados Unidos en muchos ámbitos. Algunos pueden ser militares, otros pueden ser diplomáticos o comerciales, pero sin duda eso es una lógica que va a estar presente y va a estar creciente en los próximos años, en las próximas décadas. Clarísimo. Ahora, profesor, para ir redondeando este análisis, la pregunta del millón: ¿cómo podría afectar esta nueva configuración global a nuestro país, a Uruguay? Y bueno, es una pregunta realmente muy importante para nuestro país, para el gobierno actual, poder entender, primero el desafío es poder entender cuáles son estos lineamientos. Segundo, poder trabajar digamos, en función de ese diagnóstico. Ese diagnóstico que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Bueno, yo creo que uno de los temas es cuando el multilateralismo favorece a los países pequeños, y a los países que no tienen poder
poder militar, que no tienen grandes extensiones territoriales. ¿Por qué? Bueno, porque el escudo de los más débiles es la ley, ¿verdad? Esto lo sabemos muy bien en cuestiones dentro de fronteras, y esto rige igual para los estados. Lo segundo es que nosotros, como un país pequeño, de base exportadora, vamos a empezar a ver que es probable que muchos estados, en este auge del nacionalismo y probablemente del proteccionismo, empiecen a levantar barreras a las exportaciones, barreras arancelarias, a veces escondidas detrás de barreras sanitarias, y esto nos puede afectar porque puede encarecer los flujos de comercio, es decir, que el comerciar, vender nuestros productos al mundo puede ser más caro, y eso se traduce en un empobrecimiento general de los países, ¿verdad? Porque si hay algo que se ha demostrado muy beneficioso para el crecimiento y para la prosperidad de las naciones, es el comercio internacional, en el sentido en que se ha desarrollado en las últimas décadas, que es con una tendencia a la apertura y a la baja de las barreras de todo tipo. Es decir, este proceso de globalización que el mundo ha experimentado en los últimos años es muy favorable en términos del comercio. Y por otro lado, creo que hay algo muy concreto, que es aquellos procesos de integración comercial que Uruguay tenía pensado explorar y concretar en estos próximos años. Me refiero a los tratados de libre comercio con la Unión Europea principalmente, Singapur, Canadá y Corea. Es probable que se vean afectados. Yo no quiero decir, y no puedo decir tampoco, que no se vayan a producir, que no se vayan a concretar, pero sí creo que todo el entusiasmo con el que este nuevo gobierno asumió la estrategia de política exterior probablemente se vea muy afectada por la pandemia y por las consecuencias políticas y económicas de la pandemia, ¿sí? Ahora, creo que no hay que más que eso, por el momento no podemos decir que habrá que reforzar mucho o repensar bien cuáles son nuestras estrategias de integración, porque el mundo puede convertirse en un lugar menos auspicioso, menos hospitalario para las naciones pequeñas. Bien. Profesor Rivacasas, muchas gracias. Ha sido un panorama muy rico y es un tema que estoy absolutamente seguro va a estar, sobre el tapete en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. O sea que seguramente volveremos a dar una mirada en cualquier momento sobre este tablero de poderes económicos y políticos tan cambiante, tan dinámico. Con mucho gusto, Lorenzo. Un abrazo muy grande al profesor Andrés Riva Casas del Instituto CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Hasta cualquier momento, profesor.